Advertencia, si no viste los videos anteriores, no vas a poder entender nada de este video. ¿Cuál es la razón de la existencia de ODD Air Circle? Es decir, sabemos que BBC quería probar que si quisiera, Luna podría ser el mejor grupo girl crush de la historia. Pero el mensaje que creó va un poco más allá de solo ser el antagonista del primer tercio. Cuando vemos a las tres integrantes de ODD, recordamos el music video de Vivi, donde Hee-jin nos decía: las integrantes de Luna eran muy distintas entre sí, que normalmente no podrían estar juntas. Entonces, Kim-Lip es un pequeño demonio y es rojo y representa pasión. Jin-Seul es un ángel azul que representa melancolía. Y Cherry sos vos cayendo en la tentación. Durante el comienzo de Sweet Crazy Love, la escena se muestra sin color. Kim-Lip vaga por un mundo posapocalíptico saliendo desde la oscuridad al mismo tiempo que suenan instrumentos brillantes, como las trompetas que anunciaban que llegaba alguien importante. Entonces, BBC nos dice que la canción comienza y termina en el momento en el que Jin-Seul lanza su conocido hechizo. Y se produce un segundo de silencio completo y Kim-Lip comienza a bailar. Y por un segundo ya no está más en un callejón, sino que está en el centro de un girl group y ella es la estrella. Siempre me sorprendió mucho el hashtag K-pop in public. Esos grupos de chicas y chicos que se ponen a bailar K-pop en lugares con mucha gente, mientras los miran como si fueran locos. Pero nunca se avergüencen. Simplemente dejan sus cosas en el piso, colocan una cámara y se ponen a bailar sin importar nada. Hay que confesar que muchos no son para nada bailarines, pero igual bailan como si fueran verdaderas estrellas. Ellos viven en el mundo real que no tienen los colores de los music videos, pero sin embargo bailan. Mientras que otros viajamos en el bus o en el metro encerrados dentro de nuestros celulares, o aislados del mundo real por los tapones para oídos que son los auriculares, cuando los usas como excusa para no escuchar la realidad. Como Jin-Seul, estamos atrapados en un mundo blanco y negro que nos tapa los ojos. En ese momento, una nueva figura sale del sótano de la BBC. Cherry estuvo practicando muy duro por mucho tiempo, pero sale con miedo. No sabe qué la espera cuando llegue el momento del debut. Realmente se encuentra asustada. Jin-Seul, ignorante de lo que le sucede a Cherry, sigue encerrada en su viaje hasta que un hombre, Blockberry Creative, sin ninguna advertencia la desconecta, la saca de su encierro, y ella se da cuenta de que su pececito está muerto. Mejor veamos la canción porque ya me estoy poniendo triste. Luna siempre te habla directamente. El concepto de Girl Crush es una trampa, un Moebius del que no se puede escapar. Puedes ir para atrás o para adelante, pero no existe el delante y el atrás. Quizás eso es lo que entendió el robot Vivi cuando llegó su momento de correr, y es por esa razón que no podemos saber quién se despertó primero. Suponemos que Jin-Seul, cuando vio lo que más apreciaba en su vida, muerto por su desinterés, se sacó la venda de sus ojos y pudo revivir sus colores. O quizás la primera en despertarse fue Kim-Lip, cuando sintió como Cherry se dormía en un bus con destino a ninguna parte. Espacio publicitario. Suscríbete en el botón rojo de acá abajo. Y no olvides dejar abajo un mensaje para que en el próximo video te mandemos un saludo. ODD nos muestra el aspecto original de Luna. Nos muestra cómo cada una de las integrantes tiene su propia personalidad, su propio color. Y, al igual que los colores, cuando se juntan forman un nuevo color, un nuevo universo. Así como el rojo de Kim-Lip y el azul de Jin-Seul forman el morado de Cherry. A vos te toca descubrir qué color se formará si aceptás soplar un beso en unos labios de cereza cantando sus canciones para que otros las escuchen. Porque, al fin y al cabo, ese es el mensaje encriptado dentro de ODD. Luna es un grupo al que tenés que salir a buscar, o dicho de forma más formal, maldito Shikikomori, si querés ser lunático, llegó tu momento de mover el culo y ponerte a bailar. Y si se despertaron, ¿por qué entonces vuelve a comenzar?
Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios, pero tengan muy en claro que la señora Vaca va a borrar todos los comentarios que digan precuela. Con este video finalizamos la era de ODD Art Circle. Y quería darle las gracias a todas las personas que dejaron comentario en toda esta nueva era y esperamos verlos en la próxima. Muy pronto llega la era IIXI y esa sí que es la complicada. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.